Estamos de vuelta en Última Mirada para hablar con Raúl Sor acerca de lo que está sucediendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero vamos a fijarnos en un hito que puede ser clave en esta guerra ya casi sus 2 años, que tiene que ver con la conquista de la ciudad de Avdiivka por parte de las fuerzas rusas. ¿Qué significa esto? Se lo preguntamos a Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Ivo. Sí, es una victoria importante para Rusia en un frente que ha sido básicamente estático. Durante mucho tiempo los rusos trataron de avanzar, no lo consiguieron. Luego vino la contraofensiva ucraniana, que tampoco logró grandes avances, y ahora Rusia ha reestructurado su fuerza y está combatiendo en un frente de aproximadamente 600 kilómetros, y esta es la primera gran ciudad que Rusia, cuando digo gran ciudad, es relativo a la región de la cual estamos hablando. Avdiivka es una ciudad de 30.000 habitantes, que por lo demás ya estaba desierta, es decir, todos los que pudieron salir, los civiles, lo han hecho, y la circunstancia de la batalla que se ha librado, que se venían combatiendo Rusia y Ucrania los últimos 2 años, no siempre con la misma intensidad, con altos y bajos, pero durante 2 años han estado luchando por el control de la ciudad, que estaba en manos ucranianas. Era un bastión ucraniano importante, porque da acceso a una serie de otras ciudades y otros puntos de concentración de tropas, y especialmente de centros logísticos. De manera que la caída de esta ciudad en manos de Rusia es una derrota importante para Ucrania, y el gran temor de los ucranianos era que la ciudad podía quedar encerrada, es decir, rodeada completamente por tropas rusas, y ante esa posibilidad las autoridades ucranianas y las autoridades militares, los mandos dieron la orden de evacuar la ciudad, pero evacuar en esas condiciones, había una gran niebla. Las narraciones de lo que cuentan los soldados ucranianos, fue una situación bastante traumática. Avanzaban con una neblina cerrada, guiado por drones, y seguían simplemente a los drones, pero casi sin ver, y a campo traviesa, y tuvieron que cruzar algunos kilómetros. Bueno, no todos lo lograron. Según algunas versiones, por ejemplo, el New York Times habla que entre 800 y 1.000 soldados ucranianos fueron capturados. No hay cifras de muerte, pero sin duda que las muertes han sido muy, pero muy severas en ambos bandos. Ahora, si esto va a cambiar el curso de la guerra, es difícil decirlo todavía, pero hay un cambio a favor de Rusia, que es muy claro, y que ahora todo el mundo se pregunta si los rusos van a tener que tomarse una pausa porque se han empleado a fondo en la captura de la ciudad, o son capaces de mantener la intensidad de sus ataques. Pero esto viene en momentos muy complicados para Ucrania, porque no solamente la pérdida de esta ciudad, que tiene un impacto psicológico importante, en la medida que Ucrania hizo de esto un bastión de la ciudad. Bueno, ahora habrá que ver cómo evoluciona la situación y qué impacto va a tener sobre la moral de combate de las fuerzas ucranianas. Raúl, este hito en específico pone en cuestionamiento quizás la ayuda, el compromiso de Occidente al no poder cubrir quizás las necesidades mínimas armamentísticas que se necesitan para poder mantener un bastión tan importante como esta ciudad para Ucrania. Bueno, ese es un tema clave. Esto se ha venido discutiendo hace bastante tiempo, y el abastecedor principal, por lejos, y el que de mayor significación es Estados Unidos. Y en Estados Unidos, no se ha podido aprobar, aunque el Senado, la Cámara Alta, aprobó la ayuda a Ucrania. La Cámara de Diputados, que es la que tiene la última palabra en definitiva, se ha rehusado a entregar esta ayuda, que es bastante cuantiosa. Son decenas de miles de millones de dólares, cerca de 55.000 millones de dólares, y por supuesto esto se traduce en una falta de munición
es difícil evaluar cuando, y en esto estamos en plena guerra psicológica, y un importante comandante ucraniano acaba de declarar que ellos estaban en una desventaja de 10-1. Mientras los rusos tenían 10, ellos tenían apenas 1, y se refería al stock de municiones, es decir, a los arsenales ucranianos que no podían responder, la artillería ucraniana no podía responder en forma a la artillería rusa, que finalmente terminó dominando la situación en gran medida por la falta de munición, y la falta de munición viene de la falta de recursos que principalmente Estados Unidos no ha entregado. Pero si uno se hace un zoom y ve por qué Estados Unidos no lo está entregando y cuál es el argumento de los republicanos para no entregar esos fondos, es que muchos de ellos piensan que esto es dinero a fondo perdido, que Ucrania no está rindiendo en la forma que, digamos, en Estados Unidos hubiesen esperado, o muchos parlamentarios, especialmente en el Partido Republicano, y que, digamos, esta no es una guerra que Ucrania puede ganar, y que lo más razonable sería que Ucrania terminase negociando alguna parte de su territorio y labrase un acuerdo de paz con Rusia. Hay que recordar que el territorio en el que están combatiendo lo conocimos como el Donbass, es decir, es una zona del este de Ucrania que está poblada mayoritariamente por rusos parlantes, es decir, la mayoría de la población tiene más vínculos con Rusia. Ucrania, digamos, es parte del territorio, legalmente parte de Ucrania, pero el grueso de la población de la región en que se combate está muy vinculado a Rusia, y bueno, eso no ha sido un factor en la derrota que acaba de sufrir, o el revés que acaba de sufrir Ucrania, pero hay muchas dudas si pueden realmente los ucranianos resistir a un país que es 4 veces superior en términos humanos, en términos de recursos humanos, en una situación en que también hay informes muy significativos que Ucrania está teniendo crecientes problemas para reclutar, y últimamente estaba lanzando una campaña para reclutar a 500.000 de soldados para reemplazar a muchos que están sufriendo fatiga, a muchos que han tenido decenas de miles de heridos, y hay muchos que se rehúsan a entrar al ejército. Ha habido una fuga de jóvenes desde Ucrania, también en Rusia. Ha habido jóvenes que han tratado de eludir el ejército, pero como Rusia tiene más recursos y que no están estrictamente peleando en un territorio enemigo, sino que es el Donbass, esta región, es un territorio que muy bien conocido por los rusos, y el ejército ruso no es la típica situación ante un enemigo o una situación de hostilidad. Bueno, después de 2 años es evidente el desgaste que hay en términos de fuerzas, como tú decías, en Ucrania, también económico, también en Occidente, al ver que tú dices no consiguen estos resultados. ¿Qué más pueden hacer? Porque los discursos al menos siguen con la misma intensidad, pero quizás la capacidad económica, la ayuda no está llegando, y desde la Unión Europea imponer más sanciones a Rusia parecerá ser que tampoco van a conseguir mucho con eso. Tienes toda la razón. Rusia ha resistido muy bien las sanciones. Ha salido una serie de análisis de cómo Rusia, que es básicamente una economía autárquica, es decir, una economía muy autosuficiente, ha podido enfrentar las restricciones y la cantidad enorme de sanciones que le ha aplicado la Unión Europea y Estados Unidos, pero también hay países que le están brindando ayuda y tienen un comercio floreciente con China, con India, países muy importantes económicamente, y que por lo tanto Rusia ha podido vender su petróleo. Es cierto que no al precio que ellos hubiesen querido si tuvieran un acceso libre al mercado, pero de todas maneras están en una situación bastante llevadera del punto de decir, Rusia está en condiciones de continuar esta guerra que, como tú bien señalabas, cumple 2 años justamente este sábado. Hace 2 años, este sábado, las fuerzas rusas ingresaban en territorio ucraniano. Y
hasta el momento esto no tiene visos de concluir y, digamos, no hay ningún rumor de conversaciones o de iniciativas que puedan llevar a un acuerdo de paz. ¿Podría ser un hito de los definitivos que quizás marquen la historia de acá en más también para Ucrania? No, yo creo que esto es prematuro. Esto es un revés, no es una derrota estratégica. Habrá que ver en qué condiciones Rusia ha terminado esta batalla, si puede en forma relativamente rápida continuar una ofensiva. Hay muchos elementos que todavía no conocemos y sería arriesgado vaticinar cómo va a concluir esta guerra. Y en estos 2 años, Ucrania está pasando por un momento más delicado en estos momentos. De acá a 2 años el desgaste, como te digo, es evidente. ¿Cuánto tiempo más crees que se podría estirar esto sin tener una solución concreta? ¿Y cuáles son las posibilidades que tiene Ucrania ahora? ¿Tiene Ucrania alguna posibilidad de vencer? De vencer Ucrania no tiene posibilidad de derrotar a Rusia. Lo que puede hacer es mantener el conflicto y llegar a una situación de fatiga, de cansar a los rusos, que los rusos llegue a un momento en que se desarrolle una resistencia interna, una crítica por parte de la población, como ocurrió durante la guerra de Afganistán, durante la invasión rusa a Afganistán. Hubo un movimiento creciente en Rusia de oposición a la guerra y eso fue una de las razones que terminaron con la Unión Soviética, en definitiva. De manera que ningún país, ninguno, es inmune a la crítica de la sociedad y al cansancio y la fatiga que produce una guerra donde mueren tantos jóvenes, donde tantas familias resultan afectadas, da lo mismo en qué bando. Es decir, ningún país disfruta y goza de una guerra. La guerra es por definición destrucción y muerte, de manera que ninguna sociedad en su sano juicio disfruta de una guerra. Ahora, claro, en el caso de Ucrania hay quienes dicen, bueno, aquí lo que está en juego es nuestra propia existencia como país, nuestra independencia, y eso sin duda es una motivación para muchos ucranianos. Pero todo tiene un límite, y en la medida que estos territorios, como decía al comienzo, no son estrictamente ucranianos, sí lo son del punto de vista legal del país, pero incluso regiones, zonas, eran parte integral de la Unión Soviética, incluida la propia Ucrania, pero especialmente el este del país. Muchas de las industrias que están instaladas allí eran de origen ruso y formaban parte de la estructura industrial rusa. Pero, como digamos, hoy día eso resulta anecdótico, lo cierto es que Rusia tiene un control de aproximadamente 20% del territorio ucraniano y, como están las cosas en este momento, no se ve cómo los ucranianos podrían desplazar a los rusos de esos territorios y quizás Rusia puede capturar aún más territorio. Hay rumores que ya Rusia habría conseguido una cabeza de playa al otro, cruzando el río de Dnipro, y que ha sido la barrera natural de contención del avance ruso. Pero tú sabes, yo, que en términos bélicos hay muchos rumores, sí. Es muy difícil confirmar esto. Ucrania niega absolutamente que hay una cabeza de playa del otro lado del río de Dnipro, pero Rusia dice que sí lo hay. Bueno, sí, evidentemente, dado el tamaño, la fuerza rusa, la capacidad de adaptación, pese a un inicio difícil en este conflicto, evidentemente iba a decantar a favor de Rusia, y ahora se hace mucho más difícil, evidentemente, sin la claridad de los apoyos por parte de Occidente, sobre todo monetario, para poder generar estos armamentos necesarios por parte de Ucrania. Vamos a seguir, por supuesto, pendiente de esto, Raúl. Estamos a días solamente de que se cumplan 2 años de esta guerra, y también a puertas de que Vladimir Putin nuevamente, como lo hemos conversado en la semana, se reelija como presidente de este país. Que estés muy bien, muy buenas noches. Chao, igualmente. Y así llegamos al final de esta edición de Última Mirada, pero usted siga en la compañía de CNN Chile. Muy buenas noches.